Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos análisis, pero fundamentalmente les agradezco cada vez que ustedes se toman la molestia de, una vez visto estos videos, estos análisis, de dejar sus comentarios, sus observaciones y sobre todo sus críticas, porque como lo he dicho varias veces, estas críticas nos permiten tener una perspectiva en esa comunicación dialéctica que mantenemos entre ustedes y nosotros, qué es lo que ustedes están pensando, cómo ustedes están percibiendo el desarrollo de la coyuntura política en Venezuela. Como lo hemos explicado varias veces, el desarrollo de esta coyuntura política no se puede entender desagregando dinámicas que están conjugadas. Me refiero, por una parte, a lo que es la política internacional, a la geopolítica, a la dialéctica de estados o la dialéctica de imperios. Esto quiere decir que en el conflicto venezolano están confluyendo una serie de intereses de otros países que aun cuando los chavistas dicen que bueno, que Venezuela es una república soberana y cualquier país, cualquier nación va a reivindicar que es una república soberana, siendo esto cierto, el concepto de existencia de una nación está ligado al concepto de coexistencia. ¿Por qué? Porque Venezuela no es una nación aislada, es una nación que tiene relaciones y conflictos con otras naciones vecinas, con otras naciones que no son vecinas, pero que tienen intereses. Por esto, a la hora de analizar la situación de Venezuela, no se puede hacer abstracción de lo que está ocurriendo en el cuadro internacional, en la geopolítica. Por supuesto, esto está conjugado con las dinámicas internas de la política doméstica, lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas, lo que está pasando en la calle, cómo están actuando los partidos, la oposición, la MUD, María Corina Machado, la gente, cómo está evaluando los chavistas, la gente, digamos, no solamente del gobierno, sino quienes se consideran chavistas, pero que están igualmente sorprendidos con este resultado del 28 de julio. Entonces, no es correcto ver esta situación desagregando uno u otro elemento u otra dinámica o dándole mayor peso a uno u otro. Nosotros partimos del criterio que en la conjugación de lo que está pasando a nivel internacional más lo que está ocurriendo dentro de Venezuela, pues se puede tener una idea mucho más precisa de para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede esperar. En el día de hoy, lo que quiero presentarles para el análisis es un aspecto, solamente un aspecto muy específico de lo que sería la parte geopolítica del conflicto que se ha generado en Venezuela a partir del fraude electoral que ha perpetrado el régimen chavista. Un aspecto porque hay muchos países involucrados, Rusia, China, Irán, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Argentina, en fin. Inclusive los países más distantes tienen algo que decir con respecto a Venezuela porque hay una cantidad de intereses que están completamente entrelazados. El aspecto que yo quiero que analicemos hoy es la política que han venido desarrollando tres países específicamente porque a ellos se les atribuye una relación, bueno, se les atribuye con razón, una relación muy cercana con el régimen chavista. Y me refiero al caso de Colombia, Brasil y México. Estos países que comparten junto con Venezuela una posición ideológica afín en el Foro de Sao Paulo, estos tres países han cada uno, y esto lo vamos a explicar en forma distinta, diferente, cada uno ha expresado una opinión, una manera de percibir el conflicto en Venezuela. Y esto inclusive a pesar de que eh, tanto Colombia como Brasil acaban de suscribir un comunicado, este comunicado, perdón, que muestra las posibles coincidencias que tienen estos dos países sobre la situación en Venezuela, por supuesto, también hace patente las diferencias, perdón, que tienen con respecto a lo que se está desarrollando acá. Primero hay que decir que un país que ha sido atacado por el gobierno, por el régimen chavista, como es los Estados Unidos, por su presunta injerencia o lo que, como ellos lo llaman, su posible presunto injerencismo en la política venezolana, bueno, los Estados Unidos de Norteamérica son una realidad geopolítica que no se puede ignorar.
Tan es evidente que Brasil, aliado de Venezuela, tiene magníficas relaciones geopolíticas y comerciales con los Estados Unidos. Pero más interesante aún, el caso de Colombia. La Colombia de Petro, que es un político asociado o afiliado a tendencias ideológicas de izquierda, bueno, Petro no ha hecho ningún esfuerzo para sacar las bases militares que Estados Unidos tiene instaladas en Colombia y que son parte de la estrategia militar de los Estados Unidos si fuera necesario enfrentar un conflicto militar en Sudamérica. Podemos agregar más aún. El caso de México. México, perdón, tiene buenas relaciones comerciales con los Estados Unidos, de manera que estos tres países que de alguna manera han decidido ofrecer sus gestiones de buenos oficios para intervenir en la crisis venezolana, son tres países que tienen una curiosa característica. Los tres países tienen una afinidad ideológica con el régimen chavista de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo tienen una afinidad geopolítica pragmática con los Estados Unidos. Y esto es muy importante porque la última declaración relevante sobre la materia que emitió un funcionario calificado de los Estados Unidos fue precisamente el decir que ellos preferían, que entiéndase, los Estados Unidos preferían esperar el resultado de las gestiones de buenos oficios que estaba haciendo Brasil, Colombia y México en función de la crisis política que se ha generado en Venezuela. ¿Por qué digo que es la declaración más relevante? Porque Estados Unidos y sus voceros han emitido otras declaraciones que en nuestra opinión no tienen la menor relevancia, porque forman parte de un esfuerzo por crear la imagen, que hay una preocupación, hay interés. Sin embargo, Estados Unidos tiene que hacerle concesiones a la política real, a las realidades de la geopolítica. Y las realidades de la geopolítica no son otras que el interés que en esta administración demócrata de Joe Biden existe para seguir considerando al régimen chavista de Nicolás Maduro como un proveedor barato y confiable de petróleo. Esto es una posición que Estados Unidos o la actual administración considera privilegiada en función de su postura político-militar en cuanto al conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, donde Estados Unidos ha comprometido grandes masas de recursos logísticos, de presupuesto, de dinero, de armas, y por supuesto para sostener esta política, bueno, eso tiene que salir de alguna parte, tiene que existir un apoyo logístico fundamental, estable. El régimen chavista lo ha entendido así y por supuesto le ha sacado todo el jugo que ha podido. Esto podría cambiar, creemos que esto va a cambiar y este podría ser el tema de un análisis en un futuro programa sobre cuál podría ser la política de Donald Trump frente al régimen chavista, pero no sobre la base de especulaciones, sino nos vamos a apoyar sobre las declaraciones que han emitido sus asesores y sobre las pistas que el propio Trump ha dado de lo que podría ser su incidencia en cuanto a la situación en Venezuela. Pero en lo que queremos enfocarnos hoy es, en primer lugar, que Estados Unidos ha emitido declaraciones de simpatía con la causa venezolana, pero estas declaraciones no van más allá que una muestra de buena intención, digamos, inclusive el mismo llamamiento que ellos insisten a que se respeten los resultados electorales, a que exista una transición pacífica. Pues esto nos parece que esto es básicamente música celestial. Esto es algo meramente simbólico que no tiene ningún impacto político. Lo que sí creemos que podría quizás eventualmente tener un impacto político son las declaraciones del gobierno norteamericano tratando de darle fuerza a las gestiones de buenos oficios que está haciendo Brasil, Colombia y México. Y por eso el día de hoy vamos a analizar ese comunicado que emitieron Colombia y Brasil, pero haciendo la salvedad que justamente por criterios que vamos a explicar seguidamente, México se ha deslindado de ese comunicado, se ha deslindado, a pesar de que México mantiene una comunicación activa
con Brasil y Colombia, México, atendiendo a sus intereses y a sus realidades particulares, geopolíticas particulares, se ha desmarcado, y entonces el producto de esta gestión de buenos oficios que Estados Unidos ha apoyado, seguramente con entusiasmo, pero con algún tipo de reserva, el producto de esta gestión es ese comunicado. Este comunicado viene precedido de un intento fallido. ¿Qué queremos decir con un intento fallido? En una, digamos, reacción curiosamente, en nuestra opinión, improvisada, tanto Colombia como Brasil, antes de entrar, digamos, a cumplir ese papel que ellos están ofreciendo a la comunidad internacional y a las partes en conflicto en Venezuela, de ser unos gestores, unos mediadores para una solución negociada, ambos países adelantaron lo que pudo ser en algún momento una solución, pero la forma extemporánea en que tanto Brasil como Colombia sugieren la posibilidad de repetir unas elecciones, pues convierte esta propuesta que pudo significar algo en un esfuerzo frustrado. Sin duda, la idea improvisada que presenta Brasil y Colombia era tan poco viable que curiosamente pone de acuerdo al chavismo y a la oposición. Tanto el régimen chavista la descarta porque ellos dicen que ellos ganaron, y la oposición, en la opinión en la voz pues, de María Corina Machado y de Edmundo González, la descarta porque dicen nosotros ganamos, ya las elecciones se realizaron, no es necesario realizarlas. Evidentemente, una derrota temprana para las gestiones de buenos oficios que en ese momento habían emprendido estos tres países, pero que finalmente se ha decantado con la participación de Colombia y Brasil, eliminándose pues México, que aunque sigue el proceso, pero no ha formado parte pues de las gestiones que han ocurrido en las últimas semanas. El producto final de este intercambio, de esta valoración que hacen estos dos países, es un comunicado que yo lo tengo acá, no lo voy a leer, pero que voy a hacer referencia. No lo voy a leer porque ustedes lo pueden leer, es un comunicado muy corto, unos cuantos párrafos. Este es un comunicado que hay que analizarlo, merece la pena analizarlo porque está escrito en un lenguaje diplomático sumamente preciso e inteligente. Y entonces es inevitable que hay que buscar, digamos, hay que leer en entre líneas qué es lo que ellos están diciendo. Del primer párrafo podemos concluir que efectivamente hay una comunicación permanente entre Lula y Petro sobre el tema de Venezuela. Eh, Ambos presidentes, según lo que dice este comunicado, coinciden en que el resultado que está presentando el Consejo Nacional Electoral, avalado por el Tribunal Supremo de Justicia chavista, no tiene credibilidad. Por eso ellos dicen que es necesario restablecer la credibilidad y la transparencia. Lo que están es reflejando la opinión de la gran mayoría de los países, la opinión de los venezolanos. Nadie cree en ese resultado, ni siquiera por el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia lo haya refrendado. El comunicado admite, además, que la situación política en Venezuela no es normal, que es una situación que es producto de una crisis que ha desestabilizado el sistema político, y dicen ellos acá, no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y a la convivencia democrática en la diversidad si no hay un reconocimiento, si no hay un restablecimiento de esa normalidad. Están expresando con esto lo que también muchas personas ven, que es la posibilidad de la agudización del conflicto y que esto muy posiblemente no va a tener una solución a corto plazo. Curiosamente, como este es un comunicado que está realizado, está elaborado, redactado en términos diplomáticos, tratando de dar la idea de otorgarle, de hacerle concesiones tanto al régimen chavista como a la oposición, es curioso cuando hace un llamado a todas las partes involucradas a evitar los actos de violencia y de represión. Bueno, esta es una evidente contradicción y es una concesión muy generosa con el régimen chavista, porque la única parte que tiene la posibilidad material militar policial
de aplicar la violencia y la represión es precisamente el régimen chavista. Entonces, nos parece que es una impostura de parte de estos dos presidentes decir que, o sea, ecualizar, homologar la posición en cuanto al tema de la represión y la violencia, la posición tanto del régimen chavista como de la oposición. La oposición en este caso quiere decir la gente que se opone al régimen chavista es la víctima, como se ha visto, que están siendo víctimas pues de un linchamiento moral y físico por parte de los organismos de represión del Estado. Admite este comunicado, también nos parece, nos llama la atención, que, que los dos gobiernos están en el espíritu del Acuerdo de Barbados, tanto Colombia como Brasil, se mantienen en una comunicación permanente con las partes. Esto quiere decir, en otras palabras, que tanto Lula como Petro, que son ideológicamente aliados del régimen chavista, de Nicolás Maduro, pues se están comunicando con María Corina Machado y con Edmundo González. Esto es muy importante porque, de ser cierto, pues revela la importancia, a la gravedad de la situación que estos dos presidentes le están otorgando al conflicto que está en desarrollo en Venezuela. De una manera muy parca y muy, digamos, precisa, estos dos presidentes dicen tomar nota de la decisión, de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero no la valoran, no la evalúan, no entran a discutir si esto era pertinente jurídicamente o no era pertinente, en base justamente a esa, digamos, al tomar nota de esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos hacen énfasis en algo que es medular para mucha gente que está siguiendo, cuando digo mucha gente, es muchos países que están siguiendo este conflicto, y que es el hecho de seguir esperando por la entrega de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral. Es importante, es muy importante recordar que en la sentencia de este Tribunal Supremo de Justicia chavista, no hay ninguna exigencia al Consejo Nacional Electoral para que muestre las actas, simplemente se convalida una decisión. De manera que este exhorto que hacen estos dos presidentes pues es válido porque necesariamente es la parte, digamos, que permitiría hipotéticamente pues aclarar la situación. Ya alguien podrá decir, bueno, ¿cuál es el problema que presenten las actas forjadas? Bueno, eso es algo que seguramente se verá en los próximos días. Pero el hecho de que se insista en esto es muy importante porque hasta ahora el régimen chavista ha sido renuente a difundir las actas, como por cierto, curiosamente lo hizo en episodios electorales pasados. En el último párrafo de este comunicado, que ha sido elaborado pues para tratar de, y esto lo vamos a explicar, para tratar de, más que pensando en Venezuela, este es un comunicado pensando en los que firmaron el comunicado. O sea, esto es un comunicado que aparentemente muestra preocupación por el tema venezolano, pero en realidad estos dos presidentes lo que están es mostrando una gran preocupación por su propia situación política interna y cómo el conflicto venezolano está influyendo en esto. Pero antes de entrar, de pasar a ese punto, es importante comentar que en ese último párrafo se hace un llamado, por supuesto, otra concesión generosa al régimen chavista para que no continúen las sanciones unilaterales. Es importante esto porque en el mundo internacional, en la geopolítica, se entiende que estas sanciones contra gobiernos que son, digamos, que tienen pues políticas que no son compartidas por la mayoría de los países de esta comunidad, de esta llamada comunidad internacional. Cuando se quiere enfrentar desde el punto de vista geopolítico a un país, se habla de políticas de sanciones, de embargos, pero también de decisiones o de sanciones en contra de jerarcas específicos de esos regímenes políticos. Entonces, es muy difícil, es prácticamente imposible pensar en que exista alguna forma de presión de esa comunidad internacional si no existen las sanciones. Y entonces acá comenzamos a ver cómo las costuras
de esos intentos, de esas gestiones de estos tres presidentes, pero específicamente de Lula y de Petro, comienzan a mostrar las fisuras y la intención real. Porque en el momento en que ellos hacen un exhorto para que no se apliquen sanciones a Venezuela, bueno, lo que están es prácticamente neutralizando lo que podría ser la única manera que tendrían esos países para ejercer una presión y que esa presión surte un efecto en la política interna de Venezuela. Esto es algo que es importante porque en realidad lo que hace es prácticamente dejar sin efecto la propia gestión de buscar una salida, porque al no existir la perspectiva de una negociación, y al quedar negada la vía de esa transición por la vía de una negociación, lo que le quedaría a estos países es justamente una política de incrementar las presiones, pero ya sabemos que estos tres países, tanto Brasil, Colombia y México, no estarían dispuestos a acompañar esa política. Conocido esto, que es el producto final de las gestiones de Lula y de Petro, hay que analizar entonces es por qué ellos están actuando como están actuando, que es un poco el planteamiento de la tesis de este programa. Eh, están Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador le están dando la espalda a su aliado ideológico Nicolás Maduro, o por el contrario, le están dando la mano en un ejercicio pues de una maniobra política de alto vuelo, de alta envergadura, ante la luz o a la luz pues de los ojos de todo el mundo, y en una maniobra que en realidad lo que responde es a interpretar cómo el conflicto venezolano está influyendo en cada uno de estos tres países. La manera como lo vamos a explicar es la siguiente. Hace varias semanas dijimos en estos programas que la razón por la cual muchos países que son ideológicamente afines al régimen chavista han marcado distancia, y algunos, como el caso de Chile, se han desmarcado al punto de confrontar públicamente al régimen chavista, algunas personas que no están en el gobierno, como el caso de la propia Cristina Kirchner. La razón por la cual estos políticos de izquierda marcan distancia con el régimen chavista de Nicolás Maduro es porque ellos están haciendo política en unos países donde aún funciona la noción y el ejercicio de la idea de Estado de Derecho. Me refiero que estos países que hemos mencionado son países donde más o menos funciona un régimen de separación de poderes, donde hay pesos y contrapesos, donde la opinión del electorado, con errores más o errores menos, es una opinión que se hace valer. Y donde, por supuesto, al existir estos pesos y contrapesos y al tener los electores, inclusive electores de izquierda, la posibilidad de juzgar no solamente las políticas domésticas internas de esos gobiernos, sino las, las afiliaciones internacionales y la política internacional, estos gobernantes se convierten en blanco fácil para aquellos adversarios internos que comienzan a usar su asociación, su afiliación y su afinidad con el régimen chavista como algo inaceptable, inapropiado, algo condenable desde el punto de vista de la política interna de estos países. Veamos qué queremos decir con esto. Analicemos, por ejemplo, el caso de Brasil. El Brasil de Bolsonaro, que tantas veces el chavismo le ha sacado en cara, bueno, cuando se le cuestionaron las elecciones, cuando él perdió frente a Bolsonaro, este Brasil de Lula, perdón, es un Brasil que está gobernado por una situación que más o menos podemos decir, creo que habría consenso en los analistas y en los comentaristas, que en Brasil hay un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que permite que Bolsonaro sea presidente y que haya una transición con conflictos, por supuesto, a Lula, que representa una tendencia ideológica completamente diferente a la de Bolsonaro, pero también existen unas Fuerzas Armadas que no se parecen inclinarse por un lado o por otro, sino que responden a los intereses del Estado y de la nación brasilera. Esto y el hecho además, entonces, más específicamente, que en octubre de este año, Luis Ignacio Lula da Silva y su partido y la coalición que lo apoya van a ir a unas elecciones municipales,
donde tienen la presión y la arremetida de una derecha que se presenta como alternativa política e ideológica frente al fracaso de Lula. Bueno, él ha sentido la presión y no puede aparecer frente a sus electores brasileños, bien sea sus electores de izquierda o los electores independientes, como una persona que ha sido instrumental para, en su afiliación con el régimen chavista, prestarse a que un régimen que gana en la forma o que trata de retener el poder en una forma burda, tosca, basado prácticamente en la perpetración del crimen electoral. Entonces, esa es una afiliación, esa es una asociación que es absolutamente inconveniente para los planes electorales de Lula. Pero además, grave aún, más grave aún, ustedes pueden revisar las encuestas dan una alta preferencia a la opción política que representan quienes han venido apoyando a la derecha de Bolsonaro. Entonces, Lula, cuando decide intervenir en la situación de Venezuela, lo está haciendo atendiendo a dos intereses fundamentalmente. El primero, que ya lo hemos explicado, que son intereses de política interna, porque es inconveniente aparecer como un aliado de Maduro, aunque en la práctica uno no sabremos si es o no es, porque habría que esperar a decisiones concretas que comience a tomar Brasil. Brasil, ¿qué es lo que busca con esta gestión? Con esta gestión, Brasil no le está hablando ni a Venezuela, ni a la comunidad internacional. Lula le está hablando a sus propios electores para convencerlos que él no es un dictador, que él no es un tirano como Nicolás Maduro y que él es un demócrata y por eso hace sus mejores esfuerzos para tratar de agotar las vías de la negociación, del entendimiento y de una posible transición pacífica en Venezuela. Si esta gestión en la que se ha embarcado Lula tiene o no tiene efecto, por lo menos él podrá decir, lo he intentado como un demócrata y con eso mantengo las credenciales para que ustedes me vuelvan a reelegir o le den confianza a los candidatos que voy a apoyar en estas elecciones municipales. Pero hay otra dinámica que también la hemos explicado en este programa y que no se puede perder de vista. No se puede olvidar, y esto es importante cuando se hace un análisis y esto no se incluye, ese análisis va a estar incompleto. Y es la relación internacional, la dinámica que hay en la relación Brasil, Colombia y Guyana. ¿Por qué? Porque existe un reclamo activo, existe una crisis, un diferendo activo entre Venezuela y Guyana por el reclamo, el intento que tiene Guyana de mantener el control del Esequibo y que se le adjudique por vía de pleno derecho. No vamos a analizar hoy las incidencias políticas, geopolíticas, jurídicas de esta situación. Pero lo que sí no se puede olvidar es que siendo Brasil, el Brasil de Lula, un aliado ideológico del régimen chavista de Nicolás Maduro, al mismo tiempo Brasil es parte fundamental de un pacto militar que existe para defender políticamente a Guyana. Existe un pacto militar entre Brasil y Guyana y ese pacto veremos qué va a pasar si eventualmente se desarrolla una crisis que de lo geopolítico y de los esquemas del llamado derecho internacional avanza a lo militar. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar Brasil? Por ahora solamente nos vamos a limitar a llamar la atención de que ese Brasil de Lula, que está haciendo gestiones de buenos oficios, que tiene que quedar bien con sus electores, ese es un Brasil que está comprometido desde el punto de vista de la geopolítica y lo militar con Guyana, que intenta arrebatarle el Esequibo a Venezuela. Analicemos el segundo caso, es el caso de Colombia. De la misma manera, Colombia, la Colombia, vamos a decir, con el gobierno de Gustavo Petro, es un país donde, con todos los errores, no se le puede comprar a Venezuela. Es un país donde existe Estado de Derecho, hay pesos, contrapesos, separación de poderes, hay unos electores que son llamados a dar su opinión en mayor o menor medida, con errores, por supuesto. La voluntad de esos electores es respetada. Y Petro, al igual que Lula, tiene que cuidar que esa asociación pública que se ha establecido entre él y el régimen chavista de Nicolás Maduro no lo perjudique electoralmente, porque este es un problema. Las encuestas dan con un porcentaje altamente desfavorable a Gustavo Petro por una gestión mediocre, negligente
En realidad, él va a enfrentar elecciones prácticamente dentro de 2 años, del 2026. Y esto es lo que lleva a que Petro trate de evitar que la asociación con el chavismo se convierta en otro peso más en contra de su candidatura. Es el razonamiento que están haciendo muchos de los aliados ideológicos del régimen chavista. Por eso es que vemos que Petro pues también se embarca en estas negociaciones, en estas gestiones de buenos oficios, para tratar de demostrar pues de que él está haciendo un papel que, aunque ese papel digamos no prospere, no tenga éxito, él podrá argumentar ante sus electores que él lo intentó como un buen demócrata. Pero al igual que Brasil, existe otro elemento de geopolítica, de política internacional, y esto sí vamos a decir, se lo ha puesto en la cara Nicolás Maduro varias veces a Gustavo Petro, y es que Venezuela, el gobierno venezolano, es uno de los garantes y de los observadores en el proceso de negociación que mantiene el gobierno colombiano con algunos grupos de la guerrilla. Sabemos hasta dónde el chavismo está dispuesto a llegar con el objetivo de atornillarse en el poder. Y cada vez que Maduro le recuerda esto, que ya se supone que Petro sabe, ¿verdad? Que Maduro y su gobierno son garantes de esas negociaciones de paz, pues cada vez que Maduro insiste en recordarle esto a Maduro, uno no puede sino pensar que se trata de una amenaza velada, porque sin duda, y especulando, pero una especulación basada en la realidad, en evidencia fáctica, estamos frente a un régimen, el régimen chavista de Nicolás Maduro, que no duda ni un segundo en intervenir en la política de otros países, inclusive perpetrando incursiones de tipo militar para afectar en los equilibrios, las realidades internas de esos países. De manera que no debería extrañar, con la cantidad además de gente que ellos y operadores que ellos pueden trasladar a Colombia, cómo esto podría pues afectar negativamente, otro punto más, pero ya no solamente es afectar la popularidad de Petro ante un fracaso de estas negociaciones, sino dejar algo tan delicado como son las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y estos grupos guerrilleros en manos de un Estado que está jugando a que esas negociaciones fracasen simplemente para usar eso ya no como un aspecto de popularidad, sino de incidencia directa en la política interior de Colombia y para buscar un ablandamiento o un realineamiento de Colombia frente a su postura en función de Venezuela. El tercer país, por supuesto, que tenemos que analizar es el caso de México. México, al igual que los otros dos países que hemos mencionado, país que tiene un Estado de Derecho, tiene un régimen de separación de poderes. El caso de México pareciera, es evidente, no vamos a decir que pareciera, es evidente que México, manteniendo las distancias, es un país que está más cercano a justificar la tesis del fraude electoral de Nicolás Maduro. Por eso México da muestras de simpatía suficientes para calmar la curiosidad interna, ¿verdad? O la inquietud o el interés de los mexicanos. Pero esto es importante. ¿Por qué el Brasil de Lula y el de Colombia de Petro avanzan en esta dirección, ¿verdad? ¿Y por qué se desmarca México? Bueno, porque en México ya pasaron las elecciones. Perdón, ya no hay forma de que una asociación entre Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum, que es la nueva presidenta, la presidenta electa de México, una asociación con el régimen chavista podría implicar, digamos, un costo político que ellos podrían pensar en resolver en el mediano o largo plazo. Sin embargo, ellos han cuidado las formas, como corresponde en la política internacional. Por eso es que en las últimas declaraciones que vimos del presidente actual, que es López Obrador, él dice, él mantiene dos criterios, dos parámetros de los cuales es importante pues valorar su postura política. En primer lugar, él dice que México es respetuoso del derecho interno de los demás países, postura similar a la de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
y que un poco reafirmando la tesis del no intervencionismo. De esta manera, México hábilmente puede decir, bueno, es posible que haya problemas en Venezuela, pero nuestra política de no intervención nos lleva a simplemente no emitir una opinión sobre esto. Sin embargo, hace 2 días, perdón, Andrés Manuel López Obrador dice algo que no es técnicamente, no es cierto. Él dice que se va a esperar, que él prefiere, para darle un reconocimiento a el gobierno de Nicolás Maduro, van a esperar la publicación de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral, tal como lo pidió el Tribunal Supremo de Justicia. Esto no es cierto. Seguramente el presidente López Obrador está, bueno, no está bien informado. Esto nunca se le ha pedido al Consejo Nacional Electoral que publique las actas. Simplemente lo que hizo el TSJ chavista fue, digamos, convalidar y avalar la decisión de ese Consejo Nacional Electoral. Pero lo interesante acá es que el 1 de octubre es cuando toma posesión la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y lo que uno pudiera pensar es que muy probablemente le correspondería, o el presidente López Obrador estaría inclinado a esperar estos próximos días o semanas, darle pues esa, no solamente como una cortesía política, sino como una decisión, digamos, de alto calibre político. A ella le va a corresponder dirigir las relaciones internacionales del Estado mexicano, y por eso creemos que es muy poco probable esperar una declaración distinta a lo que ha emitido López Obrador hasta ahora, que es algo parecido a lo que han hecho todos los presidentes, con el agregado de que López Obrador ha dicho que esto se tiene que resolver de acuerdo a las leyes venezolanas. Bueno, ya nosotros que hemos venido siguiendo este conflicto sabemos que esto significa resolverlo de acuerdo a el ordenamiento jurídico que controla enteramente el chavismo. Ahora, hay algo que sí va a ser definitorio. Claudia Sheinbaum tiene que decidir, aunque no emita o emitiendo opinión sobre este tema, ella tendría que decidir si para la fecha de su toma de posesión, que es el 1 de octubre de este año, se invita a Nicolás Maduro o no. Aunque ella diga algo o no diga nada, si ella, Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, invita a Nicolás Maduro a la toma de posesión el 1 de octubre, pues esto sería una señal inequívoca de apoyo y de respaldo del Estado mexicano al régimen chavista de Venezuela, porque en realidad los estados mmm, normalmente se comunican no a través de declaraciones protocolares, sino a través de decisiones concretas que tienen impacto en la geopolítica y en la política internacional. Por eso, frente a la tesis que nos habíamos propuesto examinar el día de hoy, pensamos que en realidad lo que estamos acá frente a una maniobra en virtud de la cual estos tres políticos, estos tres estadistas, están decidiendo y están opinando en función de sus intereses de política nacional, en función de lo que ellos consideran es importante en sus respectivos países. Creo que hay conciencia de parte de estos tres políticos, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Lula, que es prácticamente sin la participación, sin la aceptación del régimen chavista a una solución negociada, esas gestiones están condenadas al fracaso. Pero eso es algo que ya ha sido calculado desde el principio, y en realidad estos países lo que están buscando es de alguna manera quedar bien con sus electores, pero al mismo tiempo están intentando salvar en lo posible lo que se pueda salvar de su afinidad ideológica y su relación política con el régimen chavista de Nicolás Maduro. Ahora, crearse ilusiones que una opinión de estos tres presidentes puede influir para cambiar las políticas de Nicolás Maduro y el régimen chavista, que cada día da muestras de atornillarse al poder, no solamente en contra de del propio sistema jurídico chavista, sino en contra de lo que han sido principios universales de derechos humanos y principios, digamos, de la política internacional. Bueno, es algo más que una ingenuidad pretender que la opinión de estos tres países va a tener alguna incidencia en lo que es el desarrollo de la política interna en Venezuela. Creemos que la posición futura
que tomen otros países, como en el caso específicamente de Estados Unidos frente a una administración de Donald Trump o de Kamala Harris, que no se puede descartar, es lo único que podría en algún momento determinado tener una incidencia mayor. Por los momentos, nuestro balance es que no podemos hacernos ilusiones, no podemos llamarnos a engaño. Creemos que aunque parece que Lula, Petro y AMLO le están dando la espalda a Nicolás Maduro, en realidad lo que están haciendo es dándole la mano, ayudándolo, pero en una forma un poco más discreta.